¿Cómo calificar esto? Julián Padilla. El proceso administrativo desde las incidencias originales de Taylor, Fayol y otros pioneros en la materia, siempre ha sido reconocido y no sustituido por las distintas escuelas administrativas, a pesar de los avances tecnológicos y las épocas, y eso incluye la nueva escuela que propusimos hace varios años para poder integrar en un mismo ambiente laboral el elemento humano, los híbridos y la IA. Pero ni siquiera ahora ese proceso administrativo ha quedado obsoleto. Planeación, ejecución, control, dirección, coordinación y otros conceptos más que se han agregado, pero nunca sustituyendo estos procesos fundamentales. Moverse de aquí hasta aquí necesita una planificación implícita o explícita, aunque muchas veces por instinto de sobrevivencia o por leal saber, en lugar de seguir el ciclo de Deming. Pensar, decidir, hacer, reflexionar, sencillamente reaccionamos y hasta sobreactuamos, debiendo muchas veces tener que pagar un precio no calculado. El pensamiento reflexivo, que puede ser rápido o más lento, conduce el caminar por un proceso que, junto al método adecuado, nos permite abandonar un escenario y lograr establecer con éxito y noble estrategia el nuevo. Movernos de aquí a aquí como equipo y organización, implica abandonar el status quo y lograr un estatus superior de excelencia. Entonces poder decir, hemos logrado estas metas, hemos partido de este punto y ahora logramos llegar hasta aquí. Hoy somos mejores. En esa simple expresión recoge necesariamente el haber tenido una acertada gestión de calidad. Pues puedes tener calidad haciendo lo bueno y también haciendo lo malo. Pero introducimos estos conceptos a propósito, pues cuestionamos seriamente la gestión administrativa y preguntamos honestamente, ¿tienen sentido las cartas de compromiso? ¿B realmente tenemos y logramos calidad en nuestras gestiones? Sin excelencia no puede hablarse de calidad. Es decir, hacer lo correcto, correctamente. Con los temas que voy a correlacionar no percibo el apego a los fundamentos, y al parecer lo que se proyecta, es mucho más que la punta del iceberg y luce instalada una cultura que permea institucionalmente a la gestión pública. Primero enumeró solo 10 instituciones a las cuales voy a aplicar algún cuestionamiento breve. 1. Ministerio de Administración Pública. 2. Contraloría General de la República. 3. Cámara de Cuentas. 4. Proconsumidor. 5. Defensor del Pueblo. 6. Tribunal Constitucional. 7. EDES, CAST, ADN. 8. ONDA. 9. Congreso Nacional. 10. Policía Nacional. Evidentemente que la lista podría ser mucho más larga, pero los ejemplos que me vienen a la mente casi de inmediato, permiten cuestionar estas instituciones listadas. Tal vez con solo enunciar los principales temas que nos invita a la reflexión será suficiente, pues entrar en consideraciones particulares podría llevarse todo el contenido que va en progreso en este escrito. Enunciados prácticos que compartimos y que son percepciones que se han vuelto populares. El MAB no sabe el número de empleados que trabajan en el Estado. Dice que está simplificando y lidera la idea de burocracia cero. Una contradicción rampante. Dice que va a auditar pero no pueden ser juez y parte. B. La Contraloría General de la República, dice de nuevo que está formando una unidad antifraude. Pero todas las UAIs de la Contraloría, son parte fundamental del control interno de las entidades y no pueden ser juez y parte, sería un despropósito o al menos, no tendrían fe pública. C. La Cámara de Cuentas indica que ha encontrado irregularidades en la Cámara de Diputados y en la Policía Nacional, luego se van suavizando los hallazgos a nivel mediático. Pero ¿quién elige al Pleno de la Cámara de Cuentas? Entonces no debe auditar al Congreso Nacional. También se ve comprometido el proceso con un conflicto de interés. D. UASD. ¿Podría la Cámara de Cuentas actuar con total independencia auditando la UASD cuando el presidente del Pleno ha sido rector de la UASD? Otro conflicto de interés. E. Tribunal Constitucional y Congreso Nacional. No recuerdo leyes promulgadas que no contengan articulados que entren en conflicto con la Constitución de la República. Y nadie hace cumplir la Constitución de la República. Un desastre situacional. F. Policía Nacional. La gente le tiene más miedo a un policía que a un atracador callejero. La capacidad de asesinar demostrada, han hecho que la población merecidamente le pierda el respeto. G. ONDA.
Usted no sabe si su derecho de autor puede ser violado o manipulado internamente por personas y despropósitos desconocidos. H. Edes, Cast, Adn. Hacen lo que les da la gana con el pueblo dominicano, y hacer justicia por sus manos es castigado con prisión. Y. Defensor del pueblo. ¿Defensor de cuál pueblo? Queriendo arreciar ahora que se vencen los 6 años. J. Proconsumidor. ¿Defiende a cuál consumidor? Ahí están las carnes podridas en supermercados. Facturación de un pollo en más de 3.000 pesos por error y el super no devuelve. El robo de la reduflación con 3 efectos antipueblo. ¿A cuál consumidor se protege? Parece que todo está apegado a una misma cultura de no poder, por no saber hacer, o porque los compromisos que importan personalmente están por encima del interés nacional. Estos ejemplos, algunos pocos por cierto, muestran el por qué hemos convertido la vida en la República Dominicana en invivible. Todo se amarra en una supuesta legislación, que se crea para asegurar el cumplimiento y el beneficio específico, no el beneficiar a la colectividad. Es institucional el estilo de vida que se ha impuesto a la nación dominicana, donde cada día se tienen menos libertades y menos deseos de volar libremente. Poco a poco, encerramos los sueños de cientos de miles de dominicanos, que quisieran progresar, pero la ley se impone, esa ley que en la práctica significa, que primero es cumplir con ella, y si queda algún espacio, sobrevivir. Un secuestro bestial, al que nos aproximamos a galope, y lo veremos claramente en las próximas horas. Dios bendiga a la República Dominicana, y se lleve pronto a los enemigos de la patria y de la calidad de vida de los dominicanos. Un secuestro nacional. Julián Padilla. Combatir la delincuencia, la criminalidad, el cuello blanco, el crimen organizado, siempre es un reto y a la vez un accionar plausible, loable, necesario y si es oportuno, objetivo, correcto, es también deseable. El corazón del hombre es retorcido, Jeremías no se equivocó con esto. Por esa misma razón, los que con el tiempo se convierten en especialistas del combate del crimen, caen muchas veces en la trampa de ser cabecillas, impostores y aliados de redes criminales, aprovechando relaciones y poder. Lo triste es cuando quienes se involucran en esto traicionando el deber, la honorabilidad y la patria, se corresponden a oficiales superiores y por ende, teniendo por debajo una cantidad de subalternos que no tienen casi nunca la capacidad para hacer otra cosa que cumplir órdenes, casi siempre sin saber el por qué y para qué y sencillamente decir, ordene y mande señor. Y aún más complicado es el tema, cuando los ejemplos han sido dado, y los reconocimientos, reparto del botín, y deseos de superación material, también da presión de abajo hacia arriba, y entonces la contaminación, que podría estar en algunos puntos, se disemina, primero en el pensamiento, los paradigmas y luego en los planes que siniestra y estratégicamente se llevan a cabo. Este escenario plantea todo un sistema donde los actores fundamentales del poder participan y sacan pingues beneficios de lo que ya se constituye en mafia en crimen organizado desde el mismo poder instituido y mal usado por las redes que se aprovechan de las oportunidades que llegan y las creadas por el mismo sistema del cual forman parte. Pero partiendo de estas estructuras organizacionales, para el bien y para el mal, donde la autoridad se exhibe y la disciplina se premia. Esas mismas instituciones castrenses lideradas por personajes de la oscuridad en multiniveles, que jamás son reconocidos públicamente, pues lo subrepticio, lo escondido, lo acomodado por los mismos horarios sociales, dan cabida al crecimiento exponencial de actividades económicas sucias, mientras la gran mayoría duerme en sus casas. Dentro de este panorama y con esas características de poder, también se ven los abusadores del uniforme y el arma de reglamento, abusos que a diario se denuncian en contra de la población civil. Entonces cuando tomamos este aparato militar y policial listo para defender su coexistente sistema con el poder de turno, saldrán a la calle a contener a un pueblo cansado, harto y que comenzará a aprobar el significado práctico de leyes que modifican su cultura y de las cuales en su gran mayoría no está de acuerdo. No es un pueblo delincuente el que se opone a que no abusen de él. Es un pueblo acorralado y con un virtual secuestro nacional. Secuestro con el nuevo Código Penal y los abusos legalizados, secuestro con el sistema de satrapía y control financiero y social, por todo lo relacionado a la digitalización y la minimización del uso del efectivo, más la bancarización que es patria, pero junto a la cédula con escudo traidor, hermanos de la misma misión de dejar sin libertades reales al pueblo dominicano.
Vigilados todos, porque el principio de inocencia es una mentira, todos somos sospechosos ante este nuevo enfoque de control social. Si no nos vigilan, cometeremos delitos, somos delincuentes, presos de confianza de unos bandidos que se lucran de un sistema corrupto, pero que con la doble moral de su discurso, se burlan del interés nacional. La modificación de la conducta, que debería ser el norte de toda nueva norma, no se logra asustando a la gente con penas, sino logrando el compromiso de la gente para actuar correctamente, o aprender a hacerlo. Hay demasiadas implicaciones en los cambios que se han introducido en el Código Penal, y parecería que los que promulgaron esto, deben ser seres extraterrestres, donde su grado de comprensión y cambio personal ha sido tal, que no tienen ni tendrán problemas en la forma como se conducen. Las tendencias conductuales no se cambian tan fácilmente. Intentar llevar a cada persona a un punto de inflexión para que se produzca el cambio real, no es una tarea de un día. Y por eso, es previsible que un gran número de personas pudiera comenzar a enfrentar cargos o ser perseguidos, si es que actuamos con la equidad necesaria, y si no se utiliza esta parafernalia norma, para el chantaje y la extorsión de personas. Teniendo presente que definitivamente no somos suizos, y que no nos gusta el chisme entre vecinos, es totalmente posible que personas que se manifiestan contrarias a una gestión fracasada como la presente, sean grabados por vecinos, y luego denunciados, traicionados, chantajeados o extorsionados. Los desahogos que se sienten en muchos edificios de apartamentos, la gente harta de abusos de todo tipo, y las expresiones con las peores palabras soeces y epítetos al infinito, se han emitido y se emitirán con o sin 3 de agosto. La fragmentación social que vivimos es real, en una misma familia no hay acuerdos ni unidad en torno a sus críticas a la reversa. Está claro que el incremento exponencial de la nómina pública es un hecho, y que la misma fue parte fundamental de la reelección de Abinader en el 2024. Al parecer, la misma ecuación o medicina tiende a reproducirse para el 2028, con la variable de que aún el tablero electoral no está definido, y que aún es posible una degustación masiva de aletas de tiburón a la Thermidor. Con una oposición inexistente pues luce ser cómplice de todas estas diabluras que secuestran las libertades de nuestra gente, no hay esperanzas reales, para modificar a la fuerza la forma de ser del dominicano, por lo que la resistencia será fuerte, normal, espontánea, y sin líderes creíbles en parte, la potencialidad de una nueva poblada está latente. ¿Quiénes traicionan la paz en Haití? Julián Padilla. Años oyendo lo mismo. Por eso para mí, no son las bandas las que traicionan la paz en Haití. Pienso que el surgimiento de las bandas ciertamente tiene una mezcla de intereses que van desde la resistencia original, natural y como reacción a una desesperanza y desesperación acumulada, que ha llevado a ese país a la agonía y a la violencia colectiva. Haití está a la puerta de lo inevitable la omnicracia. Y salvando las diferencias en tierra de Machepa, no es que estamos muy lejos para un gran desorden local, posiblemente financiado por las mismas manos que patrocinan el Estado fallido de Haití, luego del despropósito nacional combinado y consensuado, por los enemigos de la patria y que ha significado la burla partido mafia vigente, imperante y perpetrante del país. Recientemente decíamos, muerto el perro y se acabó la rabia, menos en Haití. Hoy la misma ONU habla de que se avanza con el tema electoral, pero que las bandas siguen ganando fuerza. Parecería que existe otro plan distinto al de restablecer el orden y una paz convenientes en Haití, a pesar de las intervenciones armadas, y las nuevas bandas que continuarán surgiendo en ese lado de la isla. Hace unos días regresaba al país un expresidente de ese país, que había sido señalado como autor o cómplice del magnicidio de Moise. Tal vez un año atrás, se llegó a señalar a parte del personal de la Casa Presidencial y hasta la misma ex primera dama como parte de la trama magnicida. Lamentablemente, la tierra de Toussaint y de Salines, seguirá siendo destruida por intereses que lucen ser irreconciliables. Pero con un elemento violento, ya indisoluble de la cultura haitiana, pues la resistencia crece, se fortalece y al parecer, la paz no llegará intentando restaurar el mismo orden existente antes del magnicidio, sino que habrá una participación popular que impondrá su parecer, por encima de las intenciones de los cuadros políticos, que no son los representantes legítimos de las grandes mayorías del pueblo haitiano. Pues como en todo sistema político desgastado, siempre representan intereses particulares.
Es precisamente el surgimiento de las pandillas, bandas o como se le quiera llamar y su crecimiento en el país, una respuesta clara de que no se desea volver a más de lo mismo. En algún momento hemos dicho que a pesar de los pesares, Haití lleva un paso adelante en este proceso primero de autodestrucción y luego de reconstrucción y es que ha sabido tocar fondo y si mira hacia adelante, solo tiene posibilidad de una dirección, y es salir del pozo, aunque se sabe que esto tendrá sus víctimas, victimarios y daños colaterales y traidores a su patria. La guerra fratricida en Haití ha sido contenida prácticamente por la intervención militar, sin embargo, la misma ONU reconoce que las bandas se han fortalecido. Eso significa que no se ha tenido éxito en las intervenciones en Haití, desde mucho antes de la muerte de Moise. Ni la MINUSTAH ni las actuales tropas combinadas que sitian Puerto Príncipe han logrado los objetivos esperados. El primer fracaso reciente lo tuvieron las tropas de Kenia y luego de ellos han seguido algunos países con el envío de tropas para más de lo mismo. ¿Y qué importan los discursos en la ONU y las peticiones de beneficios supuestos para la región? El interés chacal es superior y tiene su mira en las dos partes de la isla. Los que se cuece hemos dicho, el desastre planeado. 2 estados fallidos y una intervención común para una fusión y un comendador de la isla. Tenemos la hipótesis fuerte, de que otros planes necesariamente fusionistas, incitan al crecimiento de las bandas y se convierten en caballos de Troya que sabotean el logro de los objetivos de paz en Haití. Y de este lado lo que hemos denominado el desastre planeado que sigue a la vista de todos, con 44.000 kilómetros cuadrados minados a la espera de un solo fósforo para un estallido social sin precedentes. Muchas veces se han hecho señalamientos del soporte económico o envío de armas desde otras latitudes, incluyendo los mismos Estados Unidos, vía la frontera dominico-haitiana, para alimentar a las bandas y mantenerlas vivas. El cuento haitiano de repente tiene raíces sociopolítico-culturales más profundas que las pensadas. Sus mismas raíces históricas y nacionalistas promueven la idea de una sola isla. Mensajes subliminales se dan desde esta parte de la isla, la nación dominicana, ahora que somos sede de los Juegos Centroamericanos, que comienzan el 24 de agosto 2026. Si tomamos la promoción pagada de uno de los auspiciadores, específicamente una telefónica, se puede ver el desfile de atletas dando la bienvenida a los demás países y a disfrutar de los Juegos y del país. Pero cuando llega el turno del medallista del taekwondo, su mensaje puede poner a pensar. Vengan a disfrutar de la isla. En este tipo de mensajes no hay sorpresas, y tampoco son textos que aporta de manera espontánea el atleta, son secuencias diseñadas, guiones con un texto específico para poder filmarlos cortes y adecuadamente el anuncio. En esto no hay improvisación. Así vemos como una federación deportiva en el día de hoy usó la imagen de una prestigiosa atleta en las redes, para mostrar al público el uniforme que usarán los atletas dominicanos en los Juegos. Esperamos que sea el escudo correcto, los ojos estarán puestos en todos los símbolos patrios durante el juego, y la voz de cualquier desvío de lo correcto no dejará de sonar. Mientras tanto, y retornando a la situación inmanejable de paz en Haití, parece ser que hace falta poner las cartas sobre la mesa y que si en Haití y en la República Dominicana, tenemos traidores fusionistas, que queden claras sus intenciones, para que se pueda dar un paso al frente decisivo en beneficio de ambas naciones.